Balanceo de líneas. El balanceo de líneas es una de las herramientas más importantes para el control de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende la optimización de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables tales como lo son los inventarios de producto en proceso, los tiempos de fabricación y las entregas parciales de producción. Condiciones. La primera condición es cantidad. El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir la preparación de una línea. La segunda es continuidad. La secuencia en la línea de producción debe ser de manera lógica. Y el equilibrio, que al momento de realizar un balanceo se debe tomar en cuenta que los tiempos de las estaciones de trabajo deben ser equilibradas. Los tipos de balanceo de líneas son el método del peso posicional, método heurístico. En este método se realiza prueba y error, ya que se realizan agrupaciones de operaciones cuidando la precedencia de actividades. El tiempo de ciclo se obtiene mediante la división del tiempo de ciclo del proceso entre el número de operaciones con lo que se cuenta. Método tradicional. Este método se basa en que el tiempo máximo de estación de trabajo, la marca de operación más tardada del proceso. El primer paso para el balanceo de líneas es hacer un diagrama de PERT, y los pasos son los siguientes. Número 1. Tomar una actividad de cero, la cual marca el inicio del diagrama. Número 2. Ramificar las actividades de manera que se respete la secuencia y conectarla mediante nodos. Número 3. Colocar el tiempo de cada operación en la parte inferior del nodo. El tiempo se coloca en el nodo que se encuentre antes del círculo de la operación. Número 4. El diagrama se termina con una operación. Si se tiene dos o más terminales, estas se conectan a la actividad con el tiempo acumulado mayor. Ahora hablaremos del peso posicional. ¿Qué es el peso posicional? Es el balanceo mediante tecruca del peso posicional. Consiste en hacer una relación entre los tiempos de las actividades secuenciales de acuerdo a su tiempo y al diagrama de PERT del tiempo del ciclo. Sus pasos son los siguientes. A. Realizar el diagrama de PERT. B. Obtener el peso de actividades. El peso de las actividades se determina mediante la sumatoria de los tiempos de todas las operaciones. C. Determinar el tiempo del ciclo de cada operación. D. Calcular los rangos permitidos de tiempo. E. Realizar las agrupaciones de operaciones. F. Calcular la eficiencia de línea. G. Eficiencia de línea. Esta se saca con el tiempo del ciclo del proceso multiplicándolo por 100. Ahora se hablará de Kilbreth y Wester. El método de estos se realizan agrupaciones de actividades considerando las restricciones de precedencia entre las actividades, y lo que se busca con esta técnica es minimizar el número de estaciones para un tiempo de ciclo dado. Y sus pasos son los siguientes. Paso 1. Diagrama de precedencia. Paso 2. Definir el tiempo del ciclo y estimar el número mínimo de estaciones. Paso 3. Agrupar actividades respetando la precedencia. Y paso 4. Calcular la eficiencia de la línea. Enseguida hablaremos del volumen de producción. El balanceo de acuerdo a un volumen de producción se diferencia del resto de los métodos solamente en la manera de determinar el tiempo del ciclo de estación. El tiempo del ciclo es igual al tiempo disponible entre la producción deseada. Sus pasos son los siguientes. Paso 1. El diagrama de precedencia. Paso 2. Determinar el tiempo del ciclo. Paso 3. Hacer una representación tabular del diagrama de precedencia. Paso 4. Se hace la asignación de elementos. Y por último el paso 5. Calcular la eficiencia de línea. Ahora hablaremos del balanceo de líneas por ensamble para la producción simultánea de uno o más modelos. Y sus elementos son los siguientes. La asignación de elementos de trabajo a puestos de trabajo. Los elementos de trabajo es la mayor unidad de trabajo que no puede dividirse entre uno o más operadores. Operación. Elemento de trabajo asignado. Puesto. Es el área adyacente de la línea de ensamble. Y el tiempo de trabajo, que es el tiempo que permanece en cada área. Ahora les hablaremos del asistido por computadora. Mediante una computadora puede ahorrarse un 35% del costo total de un estudio de muestreo del trabajo. Esto puede lograrse por el alto porcentaje
de labor de oficina en relación con el tiempo real de observación. Sus consideraciones son las siguientes: explicar y lograr la aceptación del método de muestreo de trabajo antes de realizarlo, limitar los estudios individuales a grupos similares a máquinas u operaciones, utilizar un tamaño de muestra lo más grande posible, efectuar observaciones individuales al momento de realizar las observaciones en un periodo razonablemente largo. Fue todo por nuestra parte y gracias por su atención.